Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hacer un agradecimiento especial a todos los chicos que pertenecen al grupo de Comipems. Eh, Básicamente estoy muy contento por el interés que han puesto. Ojalá que quieran participar, que quieran echarle muchas ganas. De verdad, yo los voy a apoyar lo más que se pueda. Quiero comenzar el día de hoy con esta primera clase de biología, repasando algunos temas, volviendo a explicar algunas definiciones para recordar, pues ustedes ya han visto biología, incluso desde primero de secundaria ya vieron biología, pero pues ahora quiero, vaya a retomar algunas definiciones que son las importantes para su examen de Comipems. Comenzamos entonces con la definición de una ciencia. Para poder definir qué es una ciencia y qué es el método científico, debemos de tomar en cuenta que el ser humano principalmente obtiene conocimiento de dos formas, de forma empírica y de forma a través del conocimiento científico, ¿ok? O del método científico. ¿Cuál es la forma empírica? Es muy simple. Imagínense que hay un niño que está por ahí jugueteando, está en un jardín y de pronto se encuentra en un arbusto, se encuentra unas pequeñas frutitas. Estas pequeñas frutitas son una especie de tomatitos pequeños. Esos tomatitos pequeños, pues el niño los ve, los compara de alguna manera con los tomates que conoce, que ha visto que su mamá prepara en la cocina y se los come. Eh, Estos frutitos que tienen estos arbustos pueden llegar a ser venenosos. Le van a provocar un dolor estomacal, le van a provocar diferentes síntomas que no van a ser agradables. Va a ir al médico, quizás lo tengan que internar, quizás sufra algún tipo de envenenamiento y esto le va a servir al niño para que a través de su experiencia propia aprenda que la siguiente vez que vea esos pequeños frutitos no se los tiene que comer. ¿Ok? Ese es conocimiento empírico, es el conocimiento que todos adquirimos a través de nuestro diario vivir. Am, Ustedes en su vida probablemente gran parte del conocimiento que tienen es de forma empírica. Cuando empiezan a jugar fútbol, por ejemplo, en la primaria, quizás algunos fueron a escuela de fútbol, pero la mayoría de nosotros no aprendimos a jugar fútbol así. Aprendimos a jugar fútbol pues agarrando un balón y pateándolo y jugando con los amigos. Y entonces nos íbamos dando cuenta cuál era la mejor forma de patear, que si le pateaba con la punta salía un cañonazo, que si le pateaba con el empeine podía colocar mejor el balón, que si le pateaba con la parte externa agarraba chanfle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es conocimiento empírico, el conocimiento que vamos adquiriendo con el día a día. Por otra parte, el conocimiento científico, ese requiere de un grado de especialización mayor, requiere de una metodología bastante establecida o desarrollada. Vamos a hablar entonces del método científico, que es el que se utiliza para adquirir el conocimiento científico. ¿Ok? Básicamente el método científico se divide en 5 pasos. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes más o menos vayan viendo qué sucede. Supongamos que nosotros estamos en la calle y observamos que pasan diferentes tipos de personas. Algunos son altos, bajitos, chaparritos, gorditos, delgaditos, más jóvenes, más ancianos, etcétera, etcétera. Pero comenzamos a notar un pequeño patrón. Comenzamos a notar que las personas gorditas llevan en su mano una Coca-Cola. Entonces nos comenzamos a pensar que es probable que la Coca-Cola produzca obesidad. Comenzamos a formar una relación entre eso que observamos, o entre esas características que observamos en esas personas. Entonces comenzamos a decir, bueno, seguramente la Coca-Cola es lo que produce que haya obesidad. ¿Ok? Después de eso, pues nosotros queremos realmente saber si la Coca-Cola es la que produce o no produce obesidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar un pequeño experimento. Vamos a tomar a 20 personas o 30 personas y las vamos a separar en diferentes grupos. Vamos a suponer que tenemos a 20 personas nada más, ¿ok?
Entonces, 10 personas van para un grupo y 10 personas van para otro grupo. Las primeras 10 personas van a pertenecer al grupo de las personas que se alimentan únicamente, bueno, perdón, que beben únicamente Coca-Cola, mientras que las personas del segundo grupo son personas que beben únicamente agua. ¿Ok? A los dos grupos les vamos a dar exactamente la misma cantidad de comida, les vamos a permitir que hagan la misma actividad física, pero la única diferencia que va a haber entre ambos grupos es que a unos les vamos a dar Coca-Cola y a otros les vamos a dar únicamente agua, agua simple, agua sin sabor, sin azúcar, ¿ok? Entonces, a partir de eso, pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomarle la medida de la cintura, vamos a medir su masa corporal, cuántos kilogramos tienen de masa cada uno de ellos, y con base en eso, pues vamos a ir anotando y vamos a ir viendo cómo evolucionan estos grupos. Quizás estos grupos los tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, un año en observación y vamos viendo si hay algún cambio. Entonces, si hay un cambio, si vemos que las personas que toman más Coca-Cola, o que tienen que pertenecen al grupo de los que toman Coca-Cola, si vemos que ellos incrementan su masa corporal, a lo mejor incremento 5, 10 o 15 kilos, en promedio de todos los individuos, pues entonces, pues podremos empezar a pensar que la Coca-Cola es la que está produciendo el incremento de la masa corporal y pues probablemente de la obesidad. Si vemos que el otro grupo no aumentó su masa corporal, se mantuvieron en los mismos kilogramos, entonces podemos atribuirle a que la Coca-Cola es la que produce pues esa obesidad. Pero si ambos grupos subieron su masa corporal, quizás diseñamos mal experimento y quizás pues el error estaba en que a todos les dábamos carnitas o les dábamos tacos o les dábamos tortas, no los alimentábamos bien. Entonces pues ambos incrementaron su masa corporal. O si los alimentamos bien, y la única diferencia fue la Coca-Cola y el agua simple, y ninguno de los dos incrementó su masa corporal, entonces pues podemos deducir que no se debe a la Coca-Cola en la obesidad. ¿Ok? Vamos a suponer que sí, que la Coca-Cola fue la que produjo ese incremento en la masa corporal. Entonces, lo que sucede es que ahora, con base en eso, nosotros vamos a realizar una conclusión y lo vamos a publicar en alguna revista científica, ¿vale? Les acabo de describir a muy grosso modo, de una forma que yo espero que sea digerible para ustedes, les acabo de describir cómo funciona el método científico. Lo primero que hicimos fue hacer una observación. A partir de esa observación hicimos una hipótesis, que esa hipótesis trataba de explicar lo que nosotros estábamos observando, la relación que existía entre la Coca-Cola y la obesidad. Después de la observación y la hipótesis, lo siguiente que tendríamos que hacer era un diseño experimental, que ahí fue cuando lo separamos en grupos y diferentes cosas. Medimos datos y entonces al final del experimento, pues esos datos los tuvimos que analizar. A eso se le conoce como análisis de resultados. Cuarto paso, análisis de resultados. Y el último paso, a partir de esos resultados, hacer una conclusión, decir si la Coca-Cola produce un incremento o no produce un incremento en la masa corporal, o si se relaciona con la obesidad o no se relaciona con la obesidad. Entonces son 5 los pasos que nosotros acabamos de describir: observación, hipótesis, diseño experimental, análisis de resultados y conclusiones y publicación de las conclusiones, ¿vale? Ya ven cómo es bien sencillo es esto. Bien, una vez que ya nosotros sabemos que podemos obtener el conocimiento a partir de dos fuentes principales del método empírico o del método científico, también vamos a fijarnos pues que la biología es precisamente una ciencia. Y al ser una ciencia, al igual que la física, la química, la biología, otras ciencias, aplican este método científico. Aplican estos cinco pasos para poder llegar a diferentes conclusiones y obtener conocimiento a partir del medio ambiente. La biología es súper importante para nosotros porque, como su nombre lo dice, biología es el estudio de la vida.
Y evidentemente, pues nosotros estamos vivos, nos servimos de otros organismos vivos, eh, pues vivimos en un entorno en el cual dependemos de muchos organismos vivos. ¿Ok? También los organismos vivos nos pueden atacar mediante infecciones, infecciones parasitarias, por hongos, por bacterias, incluso virus, aunque los virus yo no los consideraría como organismos vivos, pues es importante que los estudiemos y se estudien dentro de una rama específica de la biología. Pero a lo que voy es lo siguiente. La importancia de la biología precisamente radica en eso, en que somos seres vivos y que estamos rodeados y dependemos de una gran cantidad de organismos vivos. Entonces, la definición como tal de biología es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos vivos. Y la biología como tal estudia a los organismos vivos, pero se sirve o se ayuda de otras ciencias. Vamos a poner un ejemplo bien simple. Cuando nosotros, imagínense que nosotros estamos en la sabana no sé, sí, vamos a poner en la sabana. Y estamos observando cómo hay una población de algunos felinos, ¿no? Estos felinos para cazar tienen que correr y tienen que incrementar su velocidad. Entonces, a nosotros para poder estudiarlos nos gustaría saber cuál es la velocidad máxima que alcanzan y durante cuánto tiempo pueden mantener esa velocidad. Entonces, eso de la velocidad y los tiempos, la velocidad máxima, la aceleración, eso se estudia en física. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la biología, para poder estudiar a un organismo vivo, que en este caso es de su interés, podrían ser esos felinos, pues requiere de los conocimientos de la física. Cuando nosotros obtenemos los datos, los apuntamos, hacemos cálculos, sacamos promedios, entonces la biología está obteniendo conocimiento de los organismos vivos, pero tiene que utilizar las matemáticas. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos eh, mm, una parte de los organismos vivos que se conoce como metabolismo. El metabolismo son las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo o dentro de una célula. Cuando nosotros estudiamos eso, evidentemente para entender las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula, pues necesitamos saber de química. Entonces necesitamos de los conocimientos de la química. Entonces la biología como tal es una ciencia, pero hay ciencias que son auxiliares de la biología, que no se dedican a estudiar a los organismos vivos como tal, pero que sí le van a ayudar a la biología para obtener conocimientos de los organismos vivos. Entonces, las ciencias auxiliares, algunos ejemplos de ciencias auxiliares, se los acabo de mencionar: la química, la física, las matemáticas. ¿Ok? Ustedes pueden comenzar a pensar y a discutir qué otras ciencias no se dedican como tal al estudio de los organismos vivos, pero que a la biología sí le pueden servir pues para estudiar los organismos vivos. ¿Vale? La biología como tal estudia a todos los organismos vivos, es una gran cantidad de organismos vivos y los estudia desde diferentes puntos de vista. Los estudia desde lo más pequeñito hasta lo más amplio, lo más grande. Entonces, como tal, la biología no va a poder, un biólogo no va a poder especializarse en todo eso que significa el estudiar biología. Entonces, cada uno de los que estudiamos biología nos especializamos en una parte pequeñita. Hay algunos que se especializan en estudiar a las células, hay otros que se especializan en estudiar el comportamiento de los animales, hay otros que se dedican, por ejemplo, a estudiar a los hongos, a los virus, a los protozoarios, hay otros que se dedican a estudiar el funcionamiento del ecosistema, hay otros que se dedican a estudiar las infecciones, hay otros que se dedican a estudiar cómo se reproducen algunos organismos, otros cómo interactúan los organismos en diferentes ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A un organismo uno lo puede estudiar desde diferentes puntos de vista y entonces cada uno de esos puntos de vista, que son como pequeñas partecitas de la biología, se conocen como ramas de la biología.
Dentro de las ramas de la biología se nos pueden ocurrir una gran cantidad de ramas de la biología. Yo les acabo de mencionar implícitamente algunos, por ejemplo la botánica que estudia las plantas, la zoología que estudia a los animales, la biología celular que estudia a las células, otras que podrían ser, por ejemplo, la histología que estudia los tejidos de los organismos vivos, y dentro de la histología se puede dividir todavía en histología animal o histología vegetal. ¿Qué otras? La ecología que estudia a los organismos y su relación con el medio ambiente, en fin, una gran cantidad de ramas de la biología. Ustedes podrían comenzar a pensar qué otras ramas de la biología se les ocurre, y que entiendan que la biología se divide en varias partecitas. Como tal estudian a los organismos vivos, pero como tal nada más estudian una parte y desde un enfoque a los organismos vivos, porque estudiarlos a todos en general y desde todos los enfoques sería imposible. Por eso se derivan estas ramas de la biología. Bien, otra cosa bien importante, chicos. Normalmente cuando estamos hablando de biología, pues definimos a la biología como la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. Y decimos, ah, pues está súper fácil. Sin embargo, yo les quiero preguntar, ¿cómo definimos a un organismo vivo? ¿Qué es la vida? Entonces ahí es donde se complica un poquito, porque aunque estoy seguro de que todos ustedes van a poder diferenciar a algo vivo de algo que no está vivo, en realidad no podemos identificar cuáles son las características que hacen que ese organismo esté vivo y que lo hacen diferente de algo que no está vivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, en esta mano pongo un pajarito y en esta mano pongo una piedra, yo espero que la mayoría de ustedes logren identificar cuál es el que está vivo y cuál es el que no está vivo. Sin embargo, yo les pregunto, ok, ¿por qué dices que ese pajarito pues está vivo y esta piedra no? Y algunos de ustedes me van a decir, ah, bueno, pues lo que pasa es que el pajarito se mueve. Ok, entonces en lugar de poner un pajarito, voy a poner un cactus y una piedra. Entonces, ¿el cactus está vivo o no está vivo? Y entonces ahí pues ustedes van a tratar de encontrar algunas características. En realidad las características de los organismos vivos son muy importantes y son muy relevantes, aunque muchas veces no son tan evidentes. Yo ahorita les voy a mencionar bueno, más bien todas las características que hacen que un organismo esté vivo, y con base en eso, pues ustedes ya van a poder identificar más fácilmente algo vivo de algo que no está vivo. Muy bien, chicos, la primera característica con la que quiero comenzar es la irritabilidad. Si yo a ustedes les pido que traten de definirme irritabilidad, quizás la van a relacionar con un estado de ánimo, quizás la van a relacionar con enojo, pero en biología no nos referimos tanto a eso. En biología la irritabilidad más bien se refiere a la capacidad que tiene un organismo vivo para reaccionar de inmediato ante situaciones del medio ambiente. Ustedes en su día a día, pues están en contacto con diferentes elementos del medio ambiente, ¿ok? Y si su cuerpo no tuviera la capacidad de reaccionar ante esos estímulos del medio ambiente, muy fácilmente podrían tener afectaciones graves a la salud. En el día a día están expuestos a frío, a calor, a fuego, a ruidos fuertes, a diferentes circunstancias que pudieran representar un peligro para ustedes. Entonces la irritabilidad les va a permitir que su cuerpo, su organismo, ustedes mismos se adapten a esas situaciones o condiciones del medio ambiente. Vamos a poner un ejemplo. No sé en dónde se encuentren ustedes mirando este video, pero si se encuentran en un lugar en el que hay luz, están abiertas las cortinas, la puerta quizás, o está encendido el foco de la luz, pues sus ojos van a estar adaptados a eso, ¿ok? ¿Qué va a pasar si lo que hacemos es de pronto apagar la luz? ¿Ok? De hecho lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Apagamos la luz y no vemos absolutamente nada. Al principio se va a ver como pequeñas penumbras, se va a ver así como pequeñas sombras, y poco a poco nuestros ojos se van a ir adaptando a la pequeña cantidad de luz. Después
Supongamos que llega, no sé, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, alguien con quien vivas y te prende la luz de pronto. Y entonces, ya que tus ojos se habían adaptado y te vuelven a encender la luz, te van a doler incluso los ojos. Eso va a ser porque eh, el pequeño orificio por el cual pasa la luz tiene la capacidad de abrirse o de cerrarse de acuerdo a qué tanta luz hay en el medio ambiente. A eso se le llama la dilatación de las pupilas. Si hay demasiada luz puede dañar la parte interior de sus ojos. Ajá. Los receptores internos de los ojos los puede dañar y pues perderían la visión. Entonces sus pupilas son las encargadas de que si hay demasiada luz, se tienen que cerrar para que pasen la menor cantidad de luz posible. Aún así, cuando hay demasiada luz en el ambiente, ustedes con tantito que esté abierto esa apertura del ojo, pues va a pasar la luz suficiente para que puedan ver. Pero cuando se apaga la luz, entonces tiene que permitir un paso de una mayor cantidad de luz. Entonces poco a poco se va a ir abriendo. Y entonces cuando se va abriendo es cuando ustedes van adaptándose a las sombras. Y entonces cuando antes a lo mejor veían así como muy poquitas sombras, quizás ya en la oscuridad van a poder ver bastante mejor. ¿Qué pasa? Entonces ya la pupila está completamente dilatada, deja pasar la mayor cantidad de luz, porque aunque hay poquita luz en el ambiente, tiene que pasar la mayor cantidad de luz para que ustedes puedan percibir aunque sea sombras. Y entonces, ¿qué pasa si alguien llega y les prende la luz? Va a entrar un montón de luz ahí y no conviene. Entonces lo que va a hacer su pupila es que poco a poco se va a volver a cerrar hasta que ya pueden volver a abrir los ojos ustedes con normalidad. Eso es un ejemplo de irritabilidad. Los ojos se están adaptando ante las condiciones del medio ambiente. Ahora bien, quiero que ustedes piensen en otras condiciones de irritabilidad o en otro ejemplo de irritabilidad. ¿En qué momento podrías decir que tu cuerpo se está adaptando ante un estímulo del medio ambiente y que es una adaptación rápida, que es inmediata, es en cuestión de segundos, quizás minutos, pero que eso te va a ayudar a que sobrevivas? Me gustaría que ustedes trataran de poner en los comentarios algunos ejemplos de esto. Otra característica muy importante de los organismos vivos es la reproducción. La reproducción como tal es la capacidad que tiene un organismo vivo de formar otro organismo vivo, pues de la misma especie y con características pues casi idénticas, ¿no? Casi similares. En el caso de nosotros, la reproducción es la capacidad que nosotros tenemos de producir o de generar un bebé, otro ser humano. Y existen diferentes tipos de reproducción que ya los vamos a ir viendo cuando veamos la parte de reproducción. Cuando les ponía yo el ejemplo de la piedrita y el cactus, bueno, pues la piedra no puede generar otra piedrita. Si la partes a la mitad, se generan dos piedras como tal, pero no es que se haya reproducido. ¿Me explico? Mientras que el cactus sí se puede reproducir. A partir de ese cactus puede generarse otro cactusito bebé. Otra cosa importante dentro de las características de los organismos vivos es aquella que hace referencia a las reacciones químicas que hay dentro de una célula o de un organismo vivo. Al conjunto de todas las reacciones químicas se le conoce como metabolismo, ¿ok? El conjunto de todas las reacciones químicas que existen dentro de un organismo se le conoce como metabolismo. Y el metabolismo se puede a su vez separar o clasificar en dos tipos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son todas las reacciones de construcción. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, nos cortamos la piel y queremos generar más tejido ahí, entonces se van a generar una gran cantidad de reacciones químicas para generar de nuevo el tejido que está sanando la herida. Ajá, entonces a eso le vamos a conocer como anabolismo, ¿ok? Y el catabolismo son las reacciones de rompimiento, aquellas en las cuales una molécula grande se va rompiendo en moléculas más pequeñitas para que la célula las pueda ocupar de otra manera. Un ejemplo de esto es la utilización de la glucosa.
La glucosa es una biomolécula, es un tipo de azúcar que le va a servir a los organismos como fuente principal de energía. Pero la glucosa como tal es una molécula relativamente grande. ¿Qué es lo que va a suceder? Que poco a poco la van a ir rompiendo en pedacitos, 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 y a través del rompimiento de esa molécula de glucosa, perdón, se va a ir obteniendo, perdón, se va a ir obteniendo energía. Entonces, al momento de romper, estamos catabolizando a la glucosa. Entonces recuerden, otra característica importante de los organismos vivos es que tienen la capacidad de tener reacciones químicas dentro de sus células, tanto reacciones de anabolismo como reacciones de catabolismo. Otra característica importante de los seres vivos es la capacidad de crecimiento o de desarrollo. Eh, es muy simple de imaginar esto. Evidentemente, cuando ustedes nacieron, pues no tenían el tamaño, no tenían ni el tamaño ni el peso que tienen hoy en día. Poco a poco fueron creciendo y fueron desarrollándose, se fueron convirtiendo de bebés a niños y de niños a adolescentes, y de adolescentes se van a convertir en adultos y de adultos se van a convertir, esperemos que todos lleguen hasta la edad de ancianos, ¿ok? Pero van teniendo un crecimiento y un desarrollo. Ajá. Si nosotros tenemos una piedra, esa piedra pues, no va a crecer, no se va a desarrollar. Entonces, como tal, el crecimiento y el desarrollo es una característica exclusiva de los organismos vivos. La siguiente característica de la que quiero hablar se conoce como homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen todos los organismos de mantener unos ciertos niveles. eh, Vamos a ponerlo en un ejemplo para que a lo mejor quede un poquito más claro. Eh, la temperatura normal de una persona anda rondando entre los 36.5, 37, 37.5 grados, ¿ok? Si estás por debajo de esa temperatura o si estás por arriba de esa temperatura, entonces ya puede llegar a ser peligroso. Lo que tiene que hacer tu organismo es regularse para que tu cuerpo se encuentre dentro de ese rango de temperatura, entre los 36 y los 37. Te habrá pasado seguramente que cuando tú estás haciendo ejercicio, estás corriendo, o hiciste algún tipo de actividad física en la cual comienzas a sentir demasiado calor, comienzas a sentir que sube tu temperatura, y lo que hace tu cuerpo para mantener esos niveles es pues sudar. Ujú. Suda, comienza a salir agua a través de los poros de tu cuerpo, y esa agua te refresca. Y entonces esa temperatura que iba subiendo, subiendo, subiendo de manera peligrosa va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces la homeostasis es precisamente eso, la capacidad que tienen los organismos de mantenerse dentro de ciertos rangos funcionales. ¿Ok? Las personas que tienen, por ejemplo, diabetes. Las personas que tienen diabetes se les dice que tienen el azúcar alto o el azúcar alta. ¿Por qué? Este, la fuente principal de energía de los organismos vivos es la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra pues en la sangre, y las células la pueden obtener directamente. Pero no puede haber demasiada glucosa. Por mucho que la glucosa sea la fuente principal de energía, no debe de haber una gran concentración de glucosa. Debe de estar dentro de ciertos rangos funcionales. Porque si está muy por encima, puede llegar a ser peligroso. Las personas que tienen el azúcar alta, como se dice cotidianamente, pues tienen algo que se conoce como hiperglucemia, y esta puede llegar a ser peligrosa. Las personas pueden llegar a tener complicaciones bastante graves, entrar en un coma diabético o algunas otras complicaciones. Por lo tanto, lo que va a tratar de hacer el cuerpo de esas personas es reducir el azúcar lo más que se pueda, esa glucosa lo más que se pueda, hasta entrar a los rangos funcionales que les acabo de mencionar. Sin embargo, en el caso de las personas que tienen diabetes, ellas no pueden regularlo de manera correcta, y por eso muchas veces requieren un medicamento conocido como insulina. ¿Ok? Otro ejemplo de homeostasis: ¿alguna vez habrán escuchado de las personas que son hipertensas, que se les sube la presión?
La presión arterial, bueno, la presión arterial es una medida de la tensión de las arterias, por las cuales pues pasa tanto las arterias como las venas, por las cuales pasa la sangre. Si la presión es demasiado alta o demasiado baja, también puede llegar a afectar. Las personas que tienen la presión muy alta pueden comenzar a romperse pequeños capilares y tener incluso pues hemorragias, pueden perder el conocimiento y otras complicaciones que pueden llegar a ser muy graves. Entonces lo que tiene que hacer el cuerpo es evitar que esa presión arterial, que esas arterias por las cuales circula la sangre, mantengan una cierta presión o una cierta tensión dentro de rangos funcionales. ¿Okay? La temperatura de tu cuerpo, el azúcar que tienes en la sangre, la presión arterial, son rangos funcionales en los cuales debe de estar tu cuerpo. Si están por arriba o por abajo, entonces pues ya estás teniendo un problema. Y por lo tanto, la homeostasis es precisamente la capacidad que uno tiene de mantenerse siempre dentro de esos rangos funcionales. Estaría muy padre que tú trataras de buscar otros ejemplos de homeostasis y que los compartieras también en los comentarios y con tus compañeros de grupo. Otra característica esencial, fundamental de los organismos vivos es que todos los organismos vivos debemos de tener por lo menos una célula. Si no tenemos por lo menos una célula, entonces pues no podemos considerarnos como organismos vivos. Y es por eso que yo les decía hace ratito que los virus para mí no pueden ser considerados como organismos vivos, porque los virus no tienen como tal ni siquiera una célula. Si alguno de ustedes quiere que les explique qué es un virus, ahora que está de moda lo del coronavirus, con muchísimo gusto podemos hacer otro video en el cual les explique qué es un virus y las características de los virus y de por qué pueden llegar a ser tan peligrosos como en este caso lo está haciendo el coronavirus. De momento no quisiera abundar demasiado en eso porque no es tema de Comipems. Sin embargo, sí quiero dejar claro que una característica esencial de los organismos vivos es que por lo menos debemos de tener una célula. Y a partir de eso, pues podemos clasificar a los organismos de diferentes maneras. Aquellos que tenemos muchas células, organismos pluricelulares, o aquellos que únicamente tienen una célula, que son organismos unicelulares. Cuando estemos en la parte de biología celular, les voy a explicar qué es una célula, cómo funciona una célula y los tipos de células que hay. De momento, pues me quiero despedir de ustedes. El día de hoy terminamos con estos temas hasta aquí. Si este video creen que les puede ayudar, que les puede servir, no duden en compartirlo con otras personas que también estén estudiando para el examen. A final de cuentas, el conocimiento se comparte. Ustedes me ayudarían mucho si se suscriben, si le dan like a este video, si me comentan, si lo comparten con sus compañeros, con sus amigos. Yo se los voy a agradecer infinitamente. De antemano espero que esta información les haya servido muchísimo y nos vemos el día de mañana porque vamos a continuar con la clase de biología. Hasta luego.